Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agosto 6. Libro de Esther, capítulo 1. El segundo año del reinado de Artajerjes el Grande, el primer día del mes de Nisán, Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Semei, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, tuvo un sueño. Mardoqueo era un judío que vivía en la ciudad de Susa, un personaje importante que servía en la corte del rey. Era uno de los deportados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos desde Jerusalén, con Jeconías, rey de Judá. Mardoqueo soñó lo siguiente. Había gritos y estruendos, truenos, terremotos y confusión sobre la tierra. De pronto avanzaron 2 enormes dragones, ambos dispuestos a luchar, y lanzaron un gran rugido. Al oír el rugido, cada nación se preparó para el combate, a fin de hacer la guerra a la nación de los justos. Era un día de oscuridad y tinieblas. Había tribulación y angustia, aflicción y una gran confusión sobre la tierra. Toda la nación de los justos se estremeció. Aterrorizados por su desgracia, se prepararon a morir y clamaron a Dios. De su clamor surgió, como de una pequeña fuente, un gran río de aguas caudalosas. Brilló una luz y despuntó el sol. Entonces los humildes fueron exaltados y devoraron a los grandes. Al despertar, Mardoqueo, que intuyó en este sueño lo que Dios había resuelto hacer, estuvo pensando en él hasta la noche, y trataba de comprenderlo en todos sus detalles. Mardoqueo estaba descansando en la corte, con Gabasá y Sarra, 2 eunucos del rey que custodiaban el palacio. Al oírlos conversar, trató de averiguar sus intenciones, y se enteró de que preparaban un atentado contra el rey Artajerjes. Entonces los denunció al rey. Este hizo interrogar a los 2 eunucos, y una vez que ellos confesaron, fueron ejecutados. El rey mandó escribir estos hechos en las crónicas, y también Mardoqueo los consignó por escrito. Además, el rey otorgó a Mardoqueo un cargo en el palacio y lo recompensó con regalos. Pero Amán, hijo de Amdatá, el agagita, que gozaba de gran prestigio ante el rey, buscó la manera de perjudicar a Mardoqueo y a su pueblo por lo que había pasado con los 2 eunucos del rey. Era el tiempo de Asuero, aquel que reinó sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. En aquellos días, cuando el rey Asuero tenía su trono real, instalado en la ciudadela de Susa, en el 3er año de su reinado, ofreció un banquete a todos sus oficiales y servidores. Los jefes del ejército de los persas y de los medos, los nobles y los gobernadores de las provincias se reunieron en su presencia. Así, durante mucho tiempo, 180 días, él hizo ostentación de las riquezas de su reino y del magnífico esplendor de su grandeza. Al cabo de ese tiempo, el rey ofreció un banquete de 7 días en el patio del jardín del Palacio Real, a toda la población de la ciudadela de Susa, desde el más grande al más pequeño. Había cortinas de lino blanco y de púrpura violeta, atadas con cordones de lino fino y de púrpura roja a argollas de plata y a columnas de alabastro. Sobre un piso de pórfido, alabastro, nácar y mármol negro, había divanes de oro y plata. Se daba de beber en copas de oro, todas de formas diversas, y el vino del reino corría a raudales, gracias a la prodigalidad del rey. La regla era que nadie fuera forzado a beber, porque el rey había ordenado a sus mayordomos que respetaran los deseos de cada uno. La reina Basti, por su parte, había ofrecido un banquete a las mujeres en el palacio del rey Asuero. El 7º día, cuando el rey estaba alegre por el vino, ordenó a Mehumán, Bisetá, Jarboná, Bigtá, Abagtá, Setar y Carcas, los 7 eunucos que estaban al servicio del rey Asuero, que trajeran a su presencia a la reina Basti, luciendo la diadema real, para mostrar su belleza a la gente y a los príncipes, porque ella era muy hermosa. Pero la reina Basti no quiso ir, contrariando así la orden del rey transmitida por los eunucos. Entonces el rey se enfureció muchísimo y tuvo un arrebato de ira. Luego consultó a los juristas,
porque todos los asuntos del rey debían ser tratados delante de los expertos en la ley y el derecho. Los que estaban más cerca de él eran Carcená, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcená y Memucán, los 7 jefes de Persia y de Media que pertenecían al Consejo Real y ocupaban los primeros puestos en el reino. El rey les preguntó: Según la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Vasti, por no haber cumplido la orden del rey Asuero que le transmitieron los eunucos? Memucán respondió en presencia del rey y de los príncipes: La reina Vasti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los jefes y a todos los pueblos de todas las provincias del rey Asuero. Porque todas las mujeres se enterarán de lo que ha hecho la reina, y eso hará que pierdan el respeto a sus maridos, diciendo: El rey Asuero mandó que llevaran a su presencia a la reina Vasti, y ella no se presentó. A partir de hoy, cuando las princesas de Persia y de Media oigan hablar de la conducta de la reina, responderán del mismo modo a sus esposos, los altos oficiales del rey, y entonces sí que habrá desprecio e irritación. Por lo tanto, si al rey le parece bien, haga publicar un dictamen real, que se inscribirá con carácter irrevocable en las leyes de los persas y los medos, prohibiendo a la reina Vasti presentarse ante el rey Asuero y dando el título de reina a otra mejor que ella. Así, cuando el decreto promulgado por el rey sea conocido a lo largo y a lo ancho de su inmenso reino, todas las mujeres honrarán a sus maridos, desde el más grande hasta el más humilde. La propuesta agradó al rey y a sus oficiales, y el rey hizo lo que había dicho Memucán. Envió cartas a todas sus provincias, a cada una en su propia escritura, y a cada pueblo en su propia lengua, ordenando que el marido fuera señor en su casa, y que en ella se hablara el idioma del marido. Libro de Ester, capítulo 2. Después de un tiempo, cuando al rey Asuero se le pasó el enojo, se acordó de Vasti, de lo que había hecho y de lo que se había decretado contra ella. Entonces los cortesanos que estaban a su servicio dijeron: Hay que buscar para el rey algunas jóvenes vírgenes y hermosas. Que el rey designe inspectores en todas las provincias de su reino, para que ellos reúnan en el harén de la ciudadela de Susa a todas las jóvenes vírgenes y hermosas. Se las pondrá bajo la vigilancia de Egé, el eunuco del rey encargado de las mujeres, y se las proveerá de cremas de belleza. Y la joven que más le guste al rey reinará en lugar de Vasti. Al rey le agradó la propuesta, y así se hizo. En la ciudadela de Susa había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Semei, hijo de Quis, un benjaminita que pertenecía al grupo de deportados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos desde Jerusalén, con Jeconías, rey de Judá. Mardoqueo había criado a Hadasa, es decir, a Ester, hija de un tío suyo, que había quedado huérfana de padre y madre. La joven era muy hermosa y atractiva, y a la muerte de sus padres, Mardoqueo la había adoptado como hija. Al publicarse la orden y el edicto del rey, y una vez que fueron reunidas muchas jóvenes en la ciudadela de Susa, bajo el cuidado de Egé, también Ester fue llevada a la casa del rey y confiada a Egé, el encargado de las mujeres. La joven le cayó en gracia y se ganó su favor. Por eso, él le entregó de inmediato las cremas de belleza, fijó su régimen de comida y le asignó las 7 doncellas más distinguidas del palacio real. Luego la trasladó con sus doncellas al mejor departamento del harén. Ester no había manifestado de qué pueblo ni de qué familia era, porque Mardoqueo le había ordenado que no lo manifestara. Y todos los días, éste iba y venía frente al patio del harén, para saber cómo se encontraba Ester y cómo la trataban. Ahora bien, según el reglamento de las mujeres, cada joven debía presentarse ante el rey Asuero después de haber completado un tratamiento de belleza de 12 meses. En los primeros 6 meses, el tratamiento consistía en ungirse con aceite de mirra, y los 6 meses restantes se embellecían con perfumes y otros cosméticos usados por las mujeres. Y cuando una joven se presentaba ante el rey, le daban todo lo que quería llevar consigo del harén al palacio real. Ella entraba por la tarde, y a la mañana siguiente volvía al segundo harén, bajo la vigilancia de Saasgaz, el eunuco del rey encargado de las concubinas. Ya no se presentaba más ante el rey, a no ser que éste deseara estar con ella y la llamara expresamente.
cuando le tocó el turno a Ester, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, su padre adoptivo, ella no pidió nada fuera de lo que le indicó Hegé, el eunuco del rey encargado de las mujeres. Ester cautivaba a todos los que la veían. Así fue conducida ante el rey Asuero, al palacio real, en el 10º mes, que es el mes de Tebet, en el 7º año de su reinado. Él se enamoró de Ester más que de todas las otras mujeres, y ella se ganó su favor más que todas las demás jóvenes. El rey puso la corona real sobre su cabeza y la proclamó reina en lugar de Vasti. Luego ofreció un gran banquete a todos sus oficiales y servidores, en honor de Ester, y además concedió franquicias a todas las provincias, y otorgó regalos con la generosidad digna de un rey. Mientras se hacía un segundo reclutamiento de muchachas jóvenes, Mardoqueo se hallaba sentado en la puerta del palacio real. Ester no había revelado de qué origen ni de qué pueblo era, tal como le había ordenado Mardoqueo, pues ella obedecía a Mardoqueo como cuando vivía con él bajo su tutela. En aquellos días, mientras Mardoqueo se hallaba en la puerta real, Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey que custodiaban la entrada, estaban descontentos y planeaban un atentado contra el rey Asuero. Al enterarse del plan, Mardoqueo informó a la reina Ester, y ella, a su vez, le habló al rey por encargo de Mardoqueo. Una vez investigado el caso y confirmada la denuncia, los 2 eunucos fueron colgados de un patíbulo, y el hecho fue consignado por escrito en el libro de las crónicas, en presencia del rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proverbios, capítulo 26. Versículos del 17 hasta el 28. Como agarrar de las orejas a un perro suelto es entrometerse en una disputa ajena. Como un loco que arroja al azar teas y flechas mortíferas, así es el hombre que engaña a su prójimo y después le dice, no era más que una broma. Sin leña se apaga el fuego, y si no hay un detractor se apacigua la pelea. Carbón para las brasas y leña para el fuego es el pendenciero para atizar una disputa. Las palabras del detractor son como golosinas que bajan hasta el fondo de las entrañas. Escorias de plata aplicadas a un vaso de barro son los labios melosos con un corazón maligno. El que odia finge con sus labios, pero alberga engaño en su interior. Si adopta un tono amable, no te fíes, porque hay 7 abominaciones en su corazón. El odio se puede ocultar con astucia, pero en la asamblea se descubrirá su malicia. El que cava una fosa caerá en ella, al que hace rodar una piedra, se le vuelve encima. La lengua mentirosa detesta a sus víctimas y la boca aduladora causa la ruina. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Carta a los Romanos, capítulo 9. Digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas, a ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo, Dios bendito eternamente. Amén. No es cierto que la palabra de Dios haya caído en el vacío. Porque no todos los que descienden de Israel son realmente israelitas. Como tampoco todos los descendientes de Abraham son hijos suyos, sino que como dice la Escritura. De Isaac nacerá tu descendencia. Esto quiere decir que los hijos de Dios no son los que han nacido de la carne, y que la verdadera descendencia son los hijos de la promesa. Porque así dice la promesa. Para esta misma fecha volveré, y entonces Sara tendrá un hijo. Y esto no es todo, está también el caso de Rebeca que concibió 2 hijos de un solo hombre, Isaac, nuestro padre. Antes que nacieran los niños, antes que pudieran hacer el bien o el mal, para que resaltara la libertad de la elección divina, que no depende de las obras del hombre, sino de aquel que llama, Dios le dijo a Rebeca. El mayor servirá al menor. Según lo que dice la Escritura.
Prefería a Jacob en lugar de Esaú. ¿Diremos por eso que Dios es injusto? De ninguna manera. Porque Él dijo a Moisés: Seré misericordioso con el que yo quiera, y me compadeceré del que quiera compadecerme. En consecuencia, todo depende no del querer o del esfuerzo del hombre, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura dice al faraón: Precisamente para eso te he exaltado, para que en ti se manifieste mi poder y para que mi nombre sea celebrado en toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia del que Él quiere y endurece al que Él quiere. Tú me podrás objetar, entonces, ¿qué puede reprocharnos Dios? ¿Acaso alguien puede resistir a su voluntad? Pero tú, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Puede el objeto modelado decir al que lo modela: ¿por qué me haces así? ¿No es el alfarero dueño de su arcilla, para hacer de un mismo material una vasija fina o una ordinaria? ¿Qué podemos reprochar a Dios, si queriendo manifestar su ira y dar a conocer su poder, soportó con gran paciencia a quienes atrajeron su ira y merecieron la perdición? Y si Él quiso manifestar la riqueza de su gloria en los que recibieron su misericordia, en los que Él predestinó para la gloria, en nosotros, que fuimos llamados por Él, no solo de entre los judíos, sino también de entre los paganos, ¿qué podemos reprocharle? Esto es lo que dice Dios por medio de Oseas: Al que no era mi pueblo, lo llamaré mi pueblo, y la que no era mi amada la llamaré mi amada. Y en el mismo lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, allí mismo serán llamados hijos del Dios viviente. A su vez, Isaías proclama acerca de Israel: Aunque los israelitas fueran tan numerosos como la arena del mar, solo un resto se salvará, porque el Señor cumplirá plenamente y sin tardanza su palabra sobre la tierra. Y como había anticipado el profeta Isaías: Si el Señor del universo no nos hubiera dejado un germen, habríamos llegado a ser como Sodoma, seríamos semejantes a Gomorra. ¿Qué conclusión sacaremos de todo esto? Que los paganos que no buscaban la justicia, alcanzaron la justicia, la que proviene de la fe, mientras que Israel, que buscaba una ley de justicia, no llegó a cumplir esa ley. ¿Por qué razón? Porque no recurrieron a la fe sino a las obras. De este modo chocaron contra la piedra de tropiezo, como dice la Escritura: Yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que cree en él no quedará confundido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.